Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, casi finalizando la 11ª temporada en el aire. Bueno, hay un montón de novedades, de cosas por ahí extramédicas, pero que de alguna manera terminan influyendo en la medicina. No me estoy refiriendo a elecciones, ni planes económicos, ni nada por el estilo. Pensé que ibas a hablar de política. Pero sí, hay algo que es importante, que en resumen deriva del cambio climático y que termina afectando la salud, bien sea por calor extremo o por frío extremo. Así que luego de un breve corte vamos a hablar del tema con Javier. Bueno, luego del corte volvemos con el programa. Antes de arrancar el programa quiero hacer una aclaración. Alguno de mis pacientes que me vio por televisión entendió algo mal. Entendió que los edulcorantes no debían consumirse cuando uno es diabético, y lo que dijo la OMS es exactamente lo contrario. La única indicación que tiene un edulcorante es cuando usted es un paciente diabético. Para todo lo demás no existe una indicación, no valen la pena. A largo plazo, digamos, el consumo de edulcorantes lo que produce es aumento de peso, y entonces uno termina en aquello que quiso evitar inicialmente: resistencia a la insulina, posibilidad de diabetes 2 y demás. Hecha esta salvedad, bueno, lo que nos ha motivado un poquitito a hablar del tema son todos eventos de los últimos días. Climas extremos. Climas extremos. Todos ustedes habrán leído que en Río de Janeiro, todos tenemos el concepto de Río de Janeiro como un lugar hermoso, casi paradisíaco, montaña, mar, calor, playa. Bueno, hubo las temperaturas, sensaciones térmicas que rozaron los 60 grados, incluso con muertos en recitales. También algún chico de 2 años que terminó muerto por la misma razón dentro de un auto cuando sus padres lo dejaron allí para hacer compras. En España mismo, en Europa mismo. Eso es muy común, realmente es muy común. Sí. Acá en la Argentina hemos visto infinidad de casos que se salvaron de casualidad porque la gente estuvo atenta y vio que estaba la criatura y rompió un vidrio, si no ese chico estaba muerto, obviamente, con esa temperatura. Para que tengan una idea, en el último verano europeo se contaron nada menos, aparte de que hubo 4 olas de calor extremo, se contaron 62.000 muertos. Estamos hablando de temperaturas entre 48 y 50 grados, y en España solamente alrededor de 2.000. Entonces son fenómenos, lo primero que uno tiene que tener presente es, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es golpe de calor. No es la única manera de la que una temperatura extrema puede matar o comprometer nuestra salud, pero sí que uno ve a esta altura del año ya, y con el calor empezando a apretar, gente que alegremente corre, hace bicicleta, hace gimnasia y no toma las precauciones que uno debiera tomar. La primera de todas esas condiciones, por supuesto, es mirar el reloj. ¿A qué hora salgo o a qué hora no salgo? ¿Cuáles son los mejores y los peores horarios si uno resuelve entrenar al aire libre? Y, por supuesto, todos sabemos que a partir de las 11 de la mañana y hasta última hora de la tarde, lo mejor que podemos hacer es evitar la exposición a ese calor extremo. Obviamente. También está la vestimenta, ¿no? Sí, la vestimenta clara, sobre todo blanca, contrarresta mucho el efecto del calor. O sea, si usamos remeras de este color, por ejemplo, y demás, o como el que tiene Fernando, son colores no adecuados para realizar actividades físicas. Y otra cosa sumamente importante es tener en cuenta, por más que uno haga 1 hora, 1 hora y media de caminata, lo que sea, de tener su botellita de hidratación, que es clave y fundamental para evitar que justamente no tengamos un golpe de calor como consecuencia de la deshidratación que se está produciendo mientras nosotros estamos realizando la actividad física, y la falta de reposición de electrolitos, o sea, en este caso agua, por no tener la conciencia de llevar una botellita de agua, y que se puede recargar. 1 o 2 botellitas de agua sería lo ideal para mantener una buena hidratación y de esa manera, en parte, combatir el golpe de calor. Otra cosa importante sería la protección solar a nivel de la cabeza, ¿no? La cabeza con un gorro adecuado, con una visera adecuada,
ya nos da cierta protección. Esa visera puede estar mojada también, con lo cual me mejora la protección, o sea, todo lo que sea que esté embebido en agua y demás, y nuestra hidratación ayuda a prevenir tener estos golpes de calor. También la otra cosa que uno debe tener en cuenta es que hay gente que está más y menos predispuesta. Es decir, lo primero que uno tiene que cuidar siempre son los extremos de la vida. Los chicos, cuanto más chicos peor es, y por supuesto todas aquellas personas en general por arriba de los 65 años son los más propensos a todas estas cosas. Tengan presente que todos, en general, por arriba de los 60 años tomamos menos líquido del que deberíamos tomar. Eso ya de alguna manera es un factor que nos juega en contra. Lo interesante sería que ustedes tuvieran su botella grande en la heladera y vayan tomando de la botella como para ir teniendo un control adecuado de la cantidad de líquido ingerido. Con estas épocas de calor, y esto tiene que ver también que estos accidentes suceden mucho en esta época del año. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren ir a la playa y se ven unos kilitos de más, entonces dice, bueno, voy a entrenar y sale inapropiadamente vestido, inapropiadamente hidratado, y ahí es donde vienen los accidentes. Los accidentes del golpe de calor, que pueden ser hasta costarle la vida a una Correcto. persona. Otro tema importante son todos los que ustedes, los que manejan por lo menos, por ahí no tienen mucha conciencia de cuando un auto queda al sol, la temperatura dentro de la habitácula del auto empieza a subir. Y sube normalmente muy por encima de lo que tenemos de la temperatura exterior, afuera del auto. Claro, correcto. La temperatura exterior. Entonces por ahí uno se encuentra adentro con temperaturas que uno toca un volante y por ahí ese volante que tocó está arriba de los 50 grados. Hay veces que uno toma la precaución, lo puede tener a la sombra, puede tener algún tipo de cobertura para que esto no pase, pero si esto pasa, lo primero que tengo que pensar es que antes de arrancar, meterme en el auto, como si no pasara nada, necesito de alguna manera bajar la temperatura interior. Para bajar la temperatura interior no es voy a poner el aire acondicionado del auto, porque eso tarda unos minutos en actuar. Lo primero que tengo que hacer es ventilarlo. Si estoy en un área segura, si puedo hacerlo con tranquilidad, abro puertas, ventanillas, espero un rato. Esa maniobra parece tonta, pero aunque les parezca mentira, puede llegar a bajar hasta 10 grados la temperatura del interior. Cambia completamente. Es muchísimo. La temperatura del cockpit. Piensen que cuando uno pone el aire acondicionado, uno necesita primero que el motor caliente, que entre a funcionar el circuito, lleva unos minutos, y que si usted está manejando dentro del auto, esto ya está analizado con una temperatura importante, su nivel de conciencia o de reflejos es más o menos el mismo que si usted tuviera 0.5 de alcohol en la sangre. Es decir, algo un poco borderline que puede terminar mal. Entonces, es otro detalle fundamental cuando uno va a tener esto en cuenta, ¿no? Cuando uno va a tomar un auto, subo al auto, lo pongo en marcha, primero si estoy en un área segura, tranquilo, bajemos la temperatura interior, que la temperatura del motor no tiene nada que ver por supuesto, y recién después arrancamos. ¿Y qué hacemos si encuentro a alguien con un golpe de calor? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomarle la presión, obviamente si tenemos la posibilidad de tomarle la presión, controlarle el pulso, para ver si el paciente está hipotenso, vamos a tener un pulso muy débil, sin unas ondas importantes en el pulso, nos puede estar alertando de eso, y bueno, y ante eso lo primero que tenemos que hacer es mojarlo, hidratarlo al paciente. Correcto, eso es fundamental porque le estoy bajando la temperatura corporal y de esa manera estoy tratando de recuperarlo del golpe de calor producido por las altas temperaturas. Y después, en lo posible, tratar de comenzar a hidratarlo. Correcto, sí, por supuesto el golpe por eso de tiene calor... que estar en conciencia para poder deglutir adecuadamente, que el paciente tenga conciencia de lo que estamos hablando, de lo que le estamos preguntando, de lo que le estamos hablando. Es decir, una vez que el paciente empezó a recuperar, tratar de empezar con la ingesta de líquidos
despacio para que se vaya hidratando adecuadamente. Y por supuesto, si el paciente no recuperó en los tiempos lógicos, llamar a un servicio de emergencias que se haga cargo de la situación, porque a lo mejor la hidratación tiene que ser endovenosa, o a lo mejor no hay una forma rápida de bajarle la temperatura, hay que adoptar otra serie de cosas como poner hielo o suelo Todo frío. depende también del líquido previo que tomó el paciente. Correcto. Porque hay muchos que salen, por ejemplo, a hacer una actividad física y prácticamente están en ayunas, sin haber ingerido absolutamente nada, ni siquiera una taza de té. Con lo cual, la exposición es mucho más grave y la posibilidad de tener un golpe de calor es mucho más concreta. Así que es muy importante el tema de la hidratación previa a la actividad física y durante la actividad física, llevándose su botellita Eso es algo para que ir hay que hidratándose. tener permanentemente presente, sobre todo si uno a esta altura del año resuelve ejercitar. Yo remarco mucho esto porque vivo en una zona con un parque muy grande, es Ranelagh. Esto que está contando Javier lo veo en este momento virtualmente todos los días y a toda hora. Porque si ustedes me dijeran, Doc, ¿los ves correr 6, 7, 8 de la tarde? No, ni 6 de la tarde ni 6 de la mañana. Los veo correr a las 2, a las 3, 11 y media. Sin una protección, sin un gorro. Sin protección. Entonces uno sabe que la película ahí, por más que el paciente sea joven, la película puede terminar, digamos, mal, ¿no? Bueno, nos están haciendo señas, cortamos acá, pero vamos a seguir hablando de cómo nos afecta el calor, o el calor extremo en todo caso, en nuestra salud. Breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte y todo esto en realidad depende de algo que, como ustedes saben, es el cambio climático, el famoso cambio climático, levantando el nivel de los océanos, aumentando la temperatura. La OMS dice que estos golpes de calor o de frío extremos van a ser cada vez más frecuentes. La tala de bosques nos ayuda. Vamos a decir la verdad, no busquemos cosas, la culpa es nuestra por la falta de respeto hacia el medio ambiente. Depende de los combustibles fósiles, es decir, del exceso del uso de carbón, de los gases de invernadero, que en definitiva dependen del uso de derivados del petróleo, ¿no? Pero sí, el calor extremo afecta a nuestra salud y hay una pregunta de muchísimos de ustedes en los consultorios de un cardiólogo. ¿De quién estoy hablando? De los hipertensos. ¿De qué hipertensos? Aquellos que llegan diciembre, enero, temperaturas de 30 y pico de grados, y te dicen, doctor, no estoy tomando la pastilla para la presión. Hablo de hipertensos previos, ¿no? Es decir, y es real, la pastilla para la presión, llamémoslo así, en ese momento al paciente le empieza a hacer mal. El calor provoca dentro del cuerpo una vasodilatación muy importante, es decir, nuestras arterias, las venas también responden de la misma manera, se dilatan. Si la cañería se dilata, la presión del líquido que está dentro cae y entonces esa medicación que nosotros usualmente le damos le empieza a hacer mal, lo empieza a afectar.
No es recomendable de cualquier manera que usted corte intempestivamente la medicación, No, por más que tenga razón y esa medicación le haga mal, porque no tiene somos que todos iguales. Correcto. Tiene que consultar a su profesional habitual, quien le ha dado una indicación respecto a una medicación que por ahí era muy efectiva y controlaba muy bien la tensión arterial en el invierno, y que las condiciones climáticas de calor extremo y demás hacen de que tengamos que adecuar esa dosis, no suspenderla definitivamente. Dio la palabra justa, Javier, correcto, al decir adecuar. En general, uno tiene que buscar la dosis, alguna dosis que se mantenga efectiva para controlar ese cuadro con el menor daño posible. Esto es, con la menor hipotensión posible. Pero siempre no tomar la conducta en forma intempestiva, sino consultar con el profesional de confianza, con aquel que le indicó la medicación. Mire, doctor, me hace mal, ¿cómo me muevo? El frío es exactamente al revés. El frío extremo no, lo que hace es constreñir las arterias, y al vasoconstreñir levanta la presión. Es más, con el frío la sangre puede ser desviada de la piel hacia los órganos de la profundidad, hacia los órganos nobles, le hace corazón, hígado, cerebro. Justamente para protegerlos. Para protegernos. Y entonces usted va a notar que la piel está fría, blanca. ¿Qué pasó? Y pasó que el cuerpo deriva la sangre para proteger los órganos que están en la profundidad, que son en definitiva los que regulan la resistencia, ¿no? Los órganos vitales. Cuando uno habla de lo que es cambio climático, uno también tiene que tener en la cabeza la polución ambiental. ¿Qué es esto? Bueno, algo dijiste en el programa anterior. Algo dije en el programa anterior cuando hablábamos de que esto puede ser un factor que se empieza a considerar cada vez más como un mecanismo que contribuye a elevar la presión arterial. En el aire de cualquier ciudad grande existen micropartículas. Esas partículas se llaman PM, sí, para los que tienen mi edad, como la policía militar, como le decíamos a la policía militar en aquella época. Que están en suspensión en el aire. Correcto. Y que por ahí no las vemos. No las ves, no las ves. Hay dos tipos de partículas, porque estas partículas en realidad no se ven porque son chicas. Micro. Para que tengan una idea, se dividen en dos, la PM100 y la PM250. Una, como es lógico, es más pesada que la otra. La más pesada es en general componente orgánico, es menos tóxica, porque es pesada, cae a tierra con más facilidad. La más chica suele ser exactamente al revés, suele ser de compuestos tóxicos, queda flotando en el aire, las absorbemos. Para que tengan una idea de por qué uno no las percibe, una de estas 250 es la centésima parte del grosor de un cabello. Entonces, no hay manera. Uno las absorbe. ¿Por qué empiezan a molestar? Más allá de que pueden generar enfermedades, normalmente hablamos de cáncer en esto, pero al incorporarlas generan dentro del cuerpo inflamación. Al generar inflamación, sí o sí, entre otras cosas, se inflaman también los vasos sanguíneos. Activamos todo un mecanismo de adrenalina que termina llevando a la hipertensión arterial. El tema de la polución es tan difícil, para que tengan una idea, de las primeras 50 ciudades con peor aire del mundo, 35 están localizadas en la India. Uno tiene así la imagen de la India como el país místico, el país de la filosofía, se olvida de lo que pasa en el Ganges cuando se tiran los cadáveres al agua, las vacas que caminan por la calle y hacen lo que quieren donde quieren. Entonces, no es porque sí, pero... Las vacas son sagradas, también te van al Ganges. Correcto. O sea, no solo los cadáveres, sino los cadáveres de las vacas también. Pero uno se plantea ahí, ¿y qué importancia tiene? Bueno, la capital, Nueva Delhi, para que tengan una idea, una ciudad enorme, cosmopolita, tiene una expectativa de vida que por este efecto de la polución ambiental está 12 años, 12, por debajo de la media. Entonces, si por el solo hecho de vivir en una ciudad cuyo aire es insano, la expectativa de vida disminuye en más de una década, entonces es un tema al que hay que darle absolutamente toda la bolilla del mundo. O sea, vamos a ver el Taj Mahal y nos vamos. Si lo ves, porque últimamente ha estado envuelto en nubes, no se sabe muy bien qué son, pero justamente
Lo que decís es muy concreto, es muy real, y si uno no presta la atención como la debe prestar, la polución ambiental es algo que trae desgraciadamente sus consecuencias. Acá en la Argentina, la ciudad con el aire más puro de todos los que han viajado por el país la conocen, se la pueden imaginar, es Merlo en San Luis, la famosa historia del microclima. Me costó mucho entender... Pues es que a raíz de esto que estás refiriendo de Merlo, estuve en pospandemia, entonces le pregunté a la kiosquera, que era muy dicharachera y quería hablar, entonces le digo, ¿cuántos casos de COVID tuvieron acá en Merlo? 2. Quiere decir algo. Algo quiere decir. Quiere decir algo. Algo quiere decir. O sea que lo del aire puro es real y concreto, ¿no? Así que me sorprendió el dato, pero bueno, eso tiene que ver con la calidad de aire que ellos tienen todos los días. Sí, sí. Lo que fue sorpresa para mí fue ver del otro lado las ciudades con el aire más malsano. La peor de todas es Mendoza, una ciudad donde uno dice Mendoza, porque uno se imagina ahí la cordillera, el aire fresco, se imagina, no les digo Merlo, pero algo parecido. La segunda ciudad sí, ya es una gran orbe, es la ciudad de Córdoba, pero lo mismo, ahí cerca de Córdoba también uno tiene serranías, aire puro, también es difícil de entender. En el Gran Buenos Aires, por supuesto, acá donde estamos grabando, Quilmes, es la que lleva las palmas. Bien, tranquilo. Pero no es solo esto, porque uno dice cambio climático, ¿hay algo más? Hay muchas cosas más. ¿Algunos de ustedes, por lo menos los que tienen nuestra edad, de chico, alguna vez escucharon hablar del dengue? Seguramente no. Y sin embargo ya tenemos casos otra vez. Entonces todo lo que es enfermedades infecciosas, por ejemplo, al cambiar los ciclos de vida de los animales que transportan los microbios o de los microbios mismos, cambian por cuestiones de temperatura, cambian por cuestiones de hidratación, cambian por cuestiones de, meteorológicas, tormentas, cambian porque uno destruye el medio del hábitat de los animales, como pasa por ejemplo con el hantavirus en la Patagonia, destruye el ambiente del ratón colilargo, se muda a la ciudad y aparecen esporádicamente casos de hantavirus. Pero el dengue por ahí es el caso más emblemático, no teníamos dengue en la zona o a lo sumo había algo por ahí perdido en el norte. Y hoy por hoy, ya lo han vivido últimamente, necesitamos vacunas, hemos aprendido que hay distintos tipos de dengue, aprendimos que cuidado con el ibuprofeno si tenés dengue y que porque se podía confundir con COVID, en aquella primera etapa del COVID no se podía dar ibuprofeno. Entonces, no es un tema menor. Y ahí algo tiene que ver también, a punto de partida, del cambio climático que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque antes había temperaturas mucho más frías en estos territorios. Sí. Y el calentamiento global ha hecho de que las temperaturas se eleven y el peor enemigo del mosquito que transmite el dengue es el frío. Y ya no hay. Entonces, como no hay frío, entonces hay muchísima mayor cantidad de dengue que lo habitual. Yo viví unos cuantos años en la Patagonia, en Río Gallegos, concretamente en la década del 70. Era usual en esos inviernos que tuviéramos temperaturas de 15 y hasta 20 grados bajo cero, como si nada. Hoy la peor temperatura que puede tener Río Gallegos son 5 grados bajo cero, cultivan verduras, que en aquella época no se podía, había que traerlas en avión del norte. Entonces, si bien alguien puede plantear, bueno, se vive mejor ponerle en Río Gallegos que 50 años atrás cuando yo vivía allí, evidentemente esa supuesta mejoría significa, por otra parte, problemas que a la larga se pagan. Bueno, se terminó el programa. Casi que nos Así echan que del vamos aire. a un breve corte. No se olviden de tomar agua. Recuerden, cuando salgan a caminar, a hacer alguna actividad al aire libre, de llevar su botellita, su buena hidratación, hidratarse bien durante todo el tiempo, durante todo este verano. Así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy, esperamos que les haya gustado. Lo más importante de todo esto es lo del primer bloque. Lo del primer bloque en el sentido de decir, no se descuiden, vamos a tener olas de calor importantes este verano. Revisen bien los horarios de la actividad, háganla como se debe, el agua permanentemente al lado, la vestimenta adecuada.
Así que bueno, después de recalcar esto, quiero agradecerle la fidelidad a ustedes, a los sponsors que hacen posible el programa y los esperamos en una nueva emisión en 7 días más. Hasta entonces.